En este dibujo podemos ver el sistema eléctrico de conducción cardíaca. Podemos ver que empieza por el nódulo sinoatrial y luego se propaga al nódulo atrioventricular para pasar por el haz de His y luego terminar el impulso en las fibras de Purkinje. En la parte anaranjada, que es la mayor parte del músculo auricular, se propaga a una velocidad de 0.3 metros por segundo. Sin embargo, en algunas fibras auriculares se propaga a una velocidad un poco más rápida, como es la banda de Bachmann, a la cual se propaga a 1 metro por segundo. Al llegar al nódulo atrioventricular se produce un retraso de 0.03 segundos y luego en el propio nódulo se produce un retraso de 0.9 segundos. En la porción penetrante del haz atrioventricular se produce un retraso de 0.04 segundos. Luego se propaga el potencial de acción por las fibras de Purkinje a una velocidad de 1.4 metros por segundo hasta 4 metros por segundo. Tenemos un cuadro sinóptico de las ondas, complejos, intervalos, segmentos y valores normales del electrocardiograma. En las ondas encontramos la onda P y T. La onda P es una onda de despolarización atrial en donde se produce el comienzo de la contracción de las aurículas y su duración es menor de 1.2 segundos con una amplitud menor de 2.5 milímetros. La onda T es una onda de repolarización ventricular que tiene una duración entre 0.25 segundos y 0.35 después de la despolarización. Tenemos también un complejo QRS. Son ondas de despolarización ventricular. Se produce el comienzo de la contracción de los ventrículos y tiene una duración entre 0.06 segundos y 0.10. Tenemos también 3 intervalos. El primer intervalo es PR o PQ. Este ocurre entre la onda P y el complejo QRS. Tiene una duración aproximada de 0.16 segundos. El intervalo QT es una contracción ventricular desde el comienzo de la onda QOR hasta el final de la onda T y su duración es aproximada de 0.35 segundos. Por último tenemos el intervalo RR, que su periodo de tiempo es entre dos ondas R y su duración es de 0.83 segundos. Y tenemos el segmento ST. Este es un periodo isoeléctrico entre la despolarización de la onda S y la repolarización de la onda T. Este es un plano alineado con la línea base. Gracias. Hoy les voy a hablar sobre las ondas del electrocardiograma, lo que representan y sus valores. La onda P representa la despolarización de las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. Su valor es aproximado de 0.08 segundos, que equivale a 2 cuadritos pequeños. El intervalo PR, representa el tiempo que transcurre entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos. Su valor es de aproximadamente 0.16 segundos y el intervalo QT representa la contracción de los ventrículos, el cual dura casi desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, y su valor es de aproximadamente 0.35 segundos. El complejo QR representa la despolarización que precede a la contracción de los ventrículos. Sus valores se consideran normales de entre 0.06 a 0.10 segundos. La onda T representa la repolarización de los ventrículos y sus valores se consideran normales en el plano frontal con una onda menor a 6 milímetros y en el plano horizontal con una onda menor a 10 milímetros. El segmento ST representa el inicio de la repolarización ventricular y se dice que es un momento de silencio eléctrico, el cual llega a su plenitud con la sístole ventricular. Sus valores se consideran normal con una ligera elevación o depresión de entre 0,5 y 1 milímetro. Todos estos son útiles en el diagnóstico de arritmias cardíacas, anormalidades de la conducción, hipertrofia ventricular, el infarto agudo de miocardio, desequilibrios electrolíticos, entre otros. El triángulo de Einthoven es un principio fisiológico del electrocardiograma y es indispensable para entender las fuerzas eléctricas que constituyen las ondas del electrocardiograma. Tiene 3 derivaciones. La primera serían las bipolares y entre estas se encuentran la derivación 1 con un vector en dirección a 0 grados, la derivación 2 con una dirección de 60 grados
y la derivación 3 con 120 grados en sentido. Luego tenemos las derivaciones precordiales o del plano horizontal. Estas vienen siendo las que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y por último, las derivaciones monopolares. Sería AVR con dirección en menos 150 grados, la AVL con dirección en menos 30 grados y la AVF con 90 grados. Los criterios de ritmo sinusal son que la frecuencia cardíaca debe ser mayor a 60 latidos por minuto y menor a 100 latidos por minuto. Si se encuentra menor a los 60 latidos por minuto, va a corresponder una bradicardia. Si es mayor a los 100 latidos por minuto, una taquicardia. También la onda P debe ser seguida por un complejo QRS. El intervalo RR debe ser constante. La onda P debe ser positiva en la derivación 2 y negativa en la derivación ABR. El intervalo PR debe ser igual o mayor a los 0.12 segundos. Estos criterios van a ser utilizados para la comparación con electrocardiogramas normales. También podemos tomar en cuenta estos criterios para poder determinar si una persona cuenta con un ritmo sinusal normal en relación a su corazón. Hola, mi nombre es Emily Gabriela Menizar Sandoval y voy a responder la pregunta 6, que dice ¿cuál es el eje eléctrico del corazón? ¿Cuál es su valor normal y cómo se calcula? El eje eléctrico del electrocardiograma es el vector de dirección resultante de la suma de los vectores de todas las células cardíacas durante su actividad eléctrica. El valor normal del eje varía entre 90 grados y menos 30 grados, tomando como 0 grados en el lado izquierdo de la línea horizontal y 90 grados en la parte inferior de la línea vertical, menos 90 grados en la parte superior de la línea vertical y más menos 180 grados en el lado derecho de la línea horizontal. Para calcularlo es muy simple, miramos si el QRS de las derivaciones 1 a BF es positivo o negativo. Con estos datos podemos determinar si el eje cardíaco es normal o está desviado. Por ejemplo, si el QRS en 1 y AVF es positivo, el eje está normal. Si en ambas es negativo, hay una desviación muy extrema. Si en 1 es negativo y en AVF es positivo, está desviado solo a la derecha. Y si es positivo en 1 y negativo en AVF, es importante ver e investigar la derivación 2, ya que si es positivo en 2, el eje está normal, y si es negativo en 2, el eje está desviado a la izquierda. Gracias. ¿Es el eje eléctrico un criterio de ritmo sinusal? La respuesta a esta es un no. El eje eléctrico no es considerado un criterio del ritmo sinusal. Sin embargo, su interpretación sí depende del complejo, que es QRS, el cual sí forma parte de los criterios de ritmo sinusal. Mucho gusto, yo les voy a hablar un poco sobre las características que encontramos en el primer trazo del electrocardiograma. Entonces, todas las características las señalé en la imagen y además las puse en el rectángulo de abajo como una clave para que sea un poco más didáctico y más comprensible. La primera característica que nosotros encontramos en este trazo es de un ritmo cardíaco de 100 latidos por minuto. Es un ritmo bastante elevado. ¿Cómo le hice yo para encontrar este ritmo? Pues primero ubiqué el intervalo de R a R en la derivación 1 y entonces conté cuántos cuadros grandes habían en este intervalo y eran 3 cuadros grandes en todos los intervalos. Entonces quedó como un ritmo regular porque se encuentran 3 cuadros entre cada intervalo y después el cálculo que se hace es que se divide 300 entre la cantidad de cuadros que está en el intervalo. Entonces quedó 300 partido 3 es igual a 100, o sea que tenemos 100 latidos por minuto, que como les había dicho es alto, porque lo normal es de 72 latidos por minuto, es un ritmo bastante alto. Después, las siguientes características, nosotros encontramos 3 intervalos, aparte del que les había mencionado, el de R a R. Encontramos con amarillo el intervalo que va desde la onda P hasta la onda R. Este intervalo realmente va desde la onda P hasta la onda Q, pero a veces la onda Q no se ve bien, entonces se le llama también intervalo PR y la señalé con cuadrados amarillos, como pueden ver.
También tenemos el intervalo de Q a T, que lo señalé con cuadrados celestes. Y tenemos el intervalo de la onda S hasta la onda T, que lo señalé con color rosado. Y tenemos también el complejo de QRS, que lo señalé con rectángulos verdes. Continuando con las características del trazo 1, menciono lo que fue el eje eléctrico. Y pues el eje eléctrico, para empezar, lo calculé viendo cuántos positivos habían en las derivaciones de 1 y cuántos positivos habían en la derivación ABF. Y entonces estos ya los sumé como que si fueran un vector y obtuvimos un ángulo de 30 grados que es normal. Para este electrocardiograma tenemos un ritmo que no es normal. Con la frecuencia, si la trabajamos con la regla del 1500, nos da 38 latidos por minuto. Con la regla del 300, también 38 latidos por minuto. Si contamos la regla del 6, serían 40 latidos por minuto. El eje eléctrico es normal, es de 80 grados. El intervalo PR nos da de 16 segundos, 0.16 segundos. El intervalo QRS nos da de 0.20 segundos y el intervalo QT nos da 0.24 segundos. Este electrocardiograma muestra una frecuencia cardíaca lenta y un ritmo no constante. El ritmo es sinusal normal para este electrocardiograma. La frecuencia utilizando la regla del 1500 sería 1500 sobre 16, es igual a 93 latidos por minuto. La frecuencia utilizando la regla de 300 sería 300 entre 3, lo que nos da 93 latidos por minuto. Ahora, la frecuencia utilizando la regla 6, se cuentan 30 cuadros medianos, los cuales corresponden a 6 segundos. En ese espacio se encuentran 9 complejos QRS. Por lo tanto, sería 10 por 9 igual a 90 latidos por minuto. El eje eléctrico utilizando las derivaciones de I y ABF normal sería normal. El intervalo PR es de 0.16 segundos. El intervalo QRS sería de 0.12 segundos. El intervalo QT es de 0.32 segundos. Entonces, la respuesta sería que este electrocardiograma es normal, ya que presenta los resultados dentro del rango normal. El siguiente electrocardiograma presenta ritmo sinusal, tiene una frecuencia de 75 latidos por minuto, un eje eléctrico con una derivada 1 de más 2 menos 1 nos da 1 y una derivada de ABS de altura máxima más 10 y altura mínima menos 2, lo que nos daría más 8 y como resultado sería un eje de 80 grados. También tenemos un intervalo PR de 0.16 segundos, un intervalo QRS de 0.2 segundos y un intervalo QT de 0.44 segundos. Este electrocardiograma también presenta un ritmo sinusal, tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto a través de los 3 métodos, tiene un eje eléctrico en la derivada 1 de altura máxima más 4 y de altura mínima menos 2, lo que nos da un resultado de más 2. Y en la derivada ABF tiene una altura máxima de más 14 y de altura mínima menos 2, que nos da como resultado más 12. En total tenemos un eje eléctrico de 80 grados. El intervalo PR es de 0.16 segundos, el intervalo QRS es de 0.24 segundos y el intervalo QT es de 0.44 segundos. Voy a explicar el trazo número 6 y para esto es identificar el ritmo sinusal. Bueno, lo primero que pide es identificar la frecuencia utilizada utilizando la regla de 300, 1500 y la regla del 6. Lo primero que vamos a hacer es dividir 300 por 5, que da 60 latidos por minuto. Después 1500 dividido 26, que da 27 latidos por minuto. Después hacemos una multiplicación que es 6 por 10, que da 60 latidos por minuto. Entonces ahora pasamos a la C, que es calcula el eje eléctrico utilizando las derivaciones de I y ABF. Ok, entonces la primera es 1 menos igual a más 12 menos 1 igual a 11. Entonces el BF es igual a más 17 y el eje cardíaco está en un rango normal de 17.
grados. Ok, ahora vamos por la D, que es calcula y señala el intervalo de PR. Entonces lo que hacemos aquí es multiplicar el 5 por 0.04, que da un resultado de 0.20 de segundos. Ok, ahora vamos por el calcula y la E, que es calcula y señale el intervalo de QRS. Entonces lo multiplicamos también 10 por 0.04, que es igual a 0.08 segundos. Y casi por último es señala el intervalo de ST en el trazo. Entonces este es 0.05 por 5 igual a 0.2. Entonces la pregunta final es, ¿para ustedes es normal o qué anormalidad ven? Entonces el electrocardiograma es normal debido a que cada uno de sus derivaciones unipolares se encuentran normales.